Primera de Tesalonicenses 2. Vamos a leer todo el capítulo. Este capítulo nos habla de el ejemplo del siervo de Dios, del siervo modelo, de aquel que da todo por amor a los hermanos, pero sobre todo por amor a su Señor. Esta epístola que escribe el apóstol Pablo es la carta de la esperanza por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos toda esta carta, en los 4 capítulos que tiene, encontramos 5 capítulos, en los 5 capítulos que tiene, encontramos que el mensaje central es darnos esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en Él. Y nos habla de la iglesia modelo, del ejemplo de una iglesia, el ejemplo del siervo, el ejemplo de la santificación, el ejemplo del amor. Y hoy vamos a ver que el apóstol Pablo se coloca como ejemplo. Y él sirvió a los hermanos y él mostró el amor a los hermanos de una forma bastante particular. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre las medidas de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por la bondad de tu palabra, por lo clara que es para nuestra vida, y te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón conforme a tu voluntad. Bendice este tiempo, bendice a los hermanos que estamos congregados aquí y a los que nos están mirando también desde sus casas, celebrando este culto, esta adoración a ti, pero sobre todo bendice tu palabra, Señor, y que toda la gloria y la honra sea para ti.
En el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo encontramos un versículo que es un versículo clave, que nos da el mensaje claro que nos quiere dejar Pablo en toda esta porción, y es el versículo 8. El versículo 8, Pablo les dice a los tesalonicenses: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo expresa en este versículo un amor incondicional hacia los hermanos, amor incondicional hacia ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo expresó? Bueno, a lo largo de todo este capítulo vemos cómo Pablo fue expresando su amor hacia los hermanos y lo hizo sin condiciones. Por ejemplo, en el del versículo 1 al versículo 4, él expresa su amor al anunciar un mensaje completo. Él vio que eran personas que necesitaban conocer el Evangelio, necesitaban conocer la verdad. Y por lo tanto, cuando se acerca a ellos y cuando llega a la ciudad de Tesalónica, comienza a hablar, a predicar el Evangelio, y en medio de circunstancias difíciles, Dios usó al apóstol para comunicarles a ellos la verdad. Y les dice que habían sido ultrajados en Filipos, que tuvieron, a pesar de todo eso, mucho denuedo, o sea, entusiasmo, gozo y fervor por predicar el Evangelio. No había nada que les impidiera predicar el Evangelio, ni siquiera las circunstancias difíciles y adversas que estaban viviendo, porque habían sido echados de Jerusalén, los judíos los perseguían, llegaban a las ciudades gentiles, y como muchas personas se convertían de los ídolos a Dios, muchos negocios eran frustrados porque los hermanos empezaban a convertirse, empezaban a dejar esas prácticas pecaminosas y empezar a seguir a Cristo. Por lo tanto, los apóstoles eran los primeros en ser ultrajados, eran los primeros en ser perseguidos y no querían recibirlos en sus ciudades. Pero Pablo dice: nosotros les anunciamos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La oposición al Evangelio no es algo solamente de nuestros días, es algo que tiene un principio desde que el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, ese Evangelio que se ha extendido hasta ahora. El rechazo primero fue del pueblo de Israel, luego de los samaritanos que escucharon y luego de los gentiles, pero siempre el Evangelio tuvo oposición. Hay personas que se oponen a la verdad del Evangelio y por diferentes razones. En primer lugar, porque el Evangelio saca a la luz lo más oculto de nuestro corazón y lo más vergonzoso de nuestro pecado. Y por lo tanto, cuando nosotros nos exponemos al Evangelio, a la palabra de Dios, lo que sale a la luz en primer lugar es lo que debe ser quitado de nuestra vida. Y por supuesto que sabemos que la palabra de Dios es un espejo y que nos muestra las profundidades de nuestro corazón, y Dios nos exhorta, nos examina, escudriña lo que somos, y muchas veces eso no cae bien. Por lo tanto, la oposición al Evangelio es la oposición al cambio de costumbres, es la oposición al cambio de mi propia naturaleza, y se oponen a eso. Y a pesar de todo eso, siempre Dios tiene un remanente fiel, un pueblo fiel a su palabra, que a pesar de la oposición y a pesar de las diferentes circunstancias, está dispuesto a predicar el Evangelio, está dispuesto a hablar en el nombre del Señor Jesucristo con gozo, con denuedo, sin importar las circunstancias que atraviesen. Y Pablo les anuncia un evangelio completo. ¿Y qué significa esto, que sea un evangelio completo? Dice el versículo 3, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que como fuimos aprobados por Dios, Él nos confió el evangelio y así hablamos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? El mensaje debía ser oído sin distorsión alguna. Estamos en días un poco complicados, en días donde el Evangelio ha cambiado, donde parece que hay personas que han fluctuado en su fe y que han tomado algunas verdades del Evangelio convenientes y han trastocado el mensaje y se ha distorsionado. En este tiempo que hemos tenido tantos mensajes virtuales, también muchos seguramente escucharon otros mensajes de otras iglesias y de otros pastores, donde podemos haber escuchado o sutilmente haber introducido algún evangelio distorsionado. Cuando vamos a la Biblia,
El Señor Jesucristo siempre presentó el mensaje de salvación con compasión. Siempre extendió la compasión para alcanzar a los perdidos, pero nunca minimizó el pecado, nunca minimizó la condenación y siempre exaltó la gracia, porque nos muestra que a pesar de la bajeza de nuestro corazón y a pesar de la bajeza de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición humana, el amor de Dios se extiende. Y Pablo extendió el amor de Dios hacia los tesalonicenses, al mostrarles su condición, pero también al proveer una salvación, una forma en la cual ellos podrían cambiar y ser regenerados. Por lo tanto, una muestra de amor hacia aquellas personas que no conocen el Evangelio es hablar un Evangelio claro. Muchas veces tratamos de mostrarle que Dios es amor, y por supuesto que Dios es amor, y las personas necesitan conocer el amor de Dios, pero nadie va a verse en la necesidad de ser salvo si no le mostramos su condición de perdido. Y por eso, para mostrar amor a los demás, necesitamos predicar un evangelio, un mensaje completo, así como Pablo lo hizo. ¿De qué otra manera Pablo mostró este amor incondicional hacia ellos? En amonestarlos con ternura y firmeza. Y nos da la imagen, por un lugar, de la nodriza y por otro lugar, de el padre que exhorta con firmeza. ¿Y quién es esta nodriza? El versículo 7 dice: fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza no era la madre biológica de los niños, sino que era una criada que su tarea, el encargo especial que tenía en la casa era criar a los hijos de la casa, a los hijos del amo, de la señora, y poder no solamente criarlos y proveer de todo lo que ellos necesitaban en amor, sino enseñarles los buenos hábitos y las buenas costumbres. Era como la maestra que tenían en su casa también, era aquella encargada de enseñarles todo lo bueno y de acompañarlos con ternura. Desde niños los iba acompañando, cuando iban creciendo estaba todo el tiempo con ellos, pero la nodriza, esta figura, es el ejemplo de crianza que un maestro debe tener con su discípulo. Aquel que se acerca, aquel que está siempre a disposición, aquel que siempre le muestra el amor y aquel que siempre le enseña lo que debe hacer conforme a lo que la Biblia nos manda. La nodriza es una figura de una madre tierna que está enteramente dedicada al cuidado, enteramente dedicada a la crianza, pero sobre todo a poder lograr que las buenas costumbres y los buenos hábitos se apoderen de estas personas, de estos niños que venían creciendo. Y Pablo los trata a ellos, a los tesalonicenses, como aquellos niños en la fe cuando recién crecieron en el Evangelio. Y Pablo en ese momento se puso en este lugar con ternura, tratando de enseñarles estas buenas costumbres, esta palabra de Dios que podía transformar sus vidas. Pero obviamente, cuando empiezan a crecer, cuando la iglesia en Tesalónica empieza a crecer, Pablo dice en el versículo 11: así también sabéis que de modo que como a padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Este consejo firme y exhortación, la exhortación es simplemente una crítica hacia una mala costumbre. La exhortación es una encaminación, no sé si existe esa palabra, me la acabo de inventar. O sea, es encaminar a una persona hacia el camino correcto. No solamente mostrarle lo que está haciendo mal, sino mostrar la forma en la cual puede dejar de hacer eso para volver a hacer lo bueno, lo correcto. Dejar las malas costumbres, dejar el pecado para encaminarse nuevamente. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros y con la iglesia de hoy en día? Nosotros tenemos un Padre Celestial, que es aquel que ha dado todo por nosotros y que está siempre a disposición y que nos ha entregado a alguien que nos acompaña. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Es como esa nodriza que nos cuida, que nos muestra el amor de Dios incondicional, que nos acompaña, que nos sustenta, pero que también nos encamina. Cuando nosotros empezamos a desviarnos o empezamos a mirar hacia los costados, viene la exhortación de parte de Dios y muchas veces Dios utiliza a los hermanos para hacerlo. Pero también Dios utiliza su propia palabra para encaminarnos y traernos nuevamente al camino que debemos seguir.
Hermanos, cada uno de nosotros como iglesia de Dios vamos a cumplir una tarea o la otra. Y Dios nos impulsa y nos exhorta a poder crecer espiritualmente de tal manera que podamos ser para algunos como la nodriza, para otros como este Padre que exhorta, corrige, pero que guía. Pero todos nosotros tenemos que estar en la otra condición de poder aceptar esta ayuda, de poder aceptar esta guía, de poder tener la humildad necesaria como para poder decir, Señor, yo necesito más de ti. Y a pesar de que tenemos años en la iglesia y a pesar de que hace mucho tiempo que escuchamos la palabra de Dios, en estos momentos en los cuales tal vez estuvimos un poco lejos, en los cuales no podíamos tener este tiempo de comunión como teníamos hoy, el Señor nos trae nuevamente con sus brazos de amor. Y podemos imaginar a nuestro Señor como esa nodriza que nos está acompañando y abrazando y nos está mostrando de que realmente este es su plan para la iglesia, que la iglesia esté junta, que la iglesia esté unida y que juntos podamos adorar y servir a nuestro Dios de esta manera. Y que juntos podamos recibir la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como lo dice en verdad la palabra de Dios. Y que la pongamos como esta ley para nuestra vida. Y que día a día deseemos meditar en ella y deseemos estar cada vez más cerca de nuestro Señor al conocer más de su palabra. Pero hay un tiempo, o en este capítulo hay un momento de transición, donde vemos que este vínculo entre los hermanos y este vínculo entre los hermanos y el Padre a veces es como fraccionado, como que los hijos empiezan a crecer y a veces empiezan a desvincular de los consejos del Padre y empiezan a adquirir sus propios hábitos y empiezan a desvincularse de la nodriza y dejan de escuchar sus palabras. Y obviamente que muchos se oponen a este vínculo tan hermoso, lo rechazan e intentan impedirlo. Aún conociendo la verdad, se oponen a ella, siendo el mismo apóstol quien estaba enfrente. Era cuestionado. Pablo era cuestionado por lo que estaba haciendo con los tesalonicenses, cuando llegaba a los gentiles. Y muchos de los judíos estaban en contra de él. Pero aún siendo cuestionado, el apóstol Pablo no desistió. Él siguió invirtiendo en aquellas personas que sabía que Dios iba a obrar en ellos. Hace más de 6 meses, o casi 6 meses, mejor dicho, que no tenemos contacto con algunos de los hermanos. Con algunos de los niños hemos vuelto a tener contacto y hemos como cortado este vínculo. Pero ¿qué pasa con algunos de los jóvenes, con algunos de los adolescentes, con algunas familias, donde nos hemos tal vez desvinculado, tal vez no por voluntad propia, sino por la necesidad de cuidarnos, o por la imposición de una seguridad sanitaria? Pero hemos roto como este vínculo de amor, este vínculo que nos une como iglesia. Y tal vez no porque queramos, pero sí ha empezado a fraccionar. Y Dios no quiere una iglesia fraccionada. Dios no quiere una iglesia que se desvincule una de la otra. Pablo dice todo lo posible para que ellos sigan unidos. Y para que el amor de Dios siga siendo lo que los una, y para que el amor de Dios siga siendo el vínculo perfecto entre la iglesia. Estas personas, algunos que hablan en contra de la iglesia o algunos que se oponen al funcionamiento de la iglesia, como vemos dentro de todas las cosas que comenzaron a activarse en nuestro país, una de las últimas fue aprobar nuestros cultos, nuestras reuniones. Y a pesar de la gran oposición que tenemos en este mundo, Dios sigue obrando. Y Dios sigue obrando a través de la iglesia. Y llegamos en los versículos 14 y dice: vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres. Y el apóstol dice: estos colman la medida de su pecado. Estos dan, esa palabra colmar es dar un repertorio completo en contra del Evangelio por causa de su pecado. Pero es imposible que logren detener la obra de Dios. Cada uno de nosotros desde nuestras casas podíamos juntarnos y vincularnos porque nuestra comunión no era virtual, teníamos una comunión espiritual. Y hoy hablábamos con Graciela y decía: qué lindo es poder estar en la reunión sin que se me corte, estar en la reunión sin que se me tranque la pantalla. Y bueno, puede haber oposición,
pueden haber dificultades, pero nuestro vínculo con nuestro Señor no es virtual, no lo fue, no lo es y no lo será. Nosotros tenemos una comunión espiritual con Él y tenemos un amor perfecto que nos une por medio del Espíritu Santo, pero también tenemos un amor perfecto que nos une como hermanos, como iglesia de Dios. A la distancia, Dios seguía obrando. Y Pablo le dice a los tesalonicenses: quiero ver su rostro, quiero estar con ustedes, quiero verlos nuevamente. El versículo 17, este capítulo yo lo leí el 10 de julio y lo anoté al lado de mi Biblia. En el versículo dice: porque nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y yo puse al lado de mi Biblia, como en este tiempo, y dije: ¿es así? ¿Realmente deseábamos estar juntos? ¿Realmente deseábamos estar en comunión, no solamente espiritualmente, sino presencial en este lugar? Sabemos que cuando el pueblo de Dios se junta, Dios está presente. Y más allá de que sentíamos la presencia de Dios en nuestras casas, en este lugar es especial, porque Dios está vinculándonos en este momento por medio de su Espíritu Santo. Pablo nuevamente muestra su amor incondicional hacia los hermanos, al mostrar este anhelo de estar con ellos. Él anhelaba estar con ellos. ¿Cuántos anhelaron este día? ¿Cuántos anhelamos este día? De poder estar nuevamente acá, de poder alabar a Dios todos juntos, de poder recordarle por medio de los símbolos y orar y dar gracias al Señor por su muerte en la cruz, por su resurrección y por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto anhelamos poder cantar alabanzas en este lugar todos juntos? ¿Cuánto anhelamos escuchar la palabra de Dios? Pablo decía: anhelo ver su rostro. Y qué lindo es poder estar acá y poder ver el rostro de todos los hermanos. Algunos lamentablemente no pueden estar y nos ven nuevamente por YouTube, pero Dios en su misericordia nos permite estar juntos. Este versículo nos habla de un anhelo de estar juntos con los hermanos. ¿Será que anhelábamos ver a los hermanos? ¿O hay algo que en realidad me decía dentro mío? Pero es lindo estar en casa con la estufita, tapado con una manta, y tal vez hasta ver la reunión de tarde en la cama, tomando unos mates o compartiendo un café. Y bueno, eso también tiene su encanto. ¿Cuántos estuvieron en sus casas al lado de la estufa, o tal vez estuvieron en sus casas directamente en la cama, mirando la reunión desde la cama y sin salir de allí? Y bueno, tal vez hay otras comodidades en este momento, tal vez teníamos otras comodidades en casa, pero desear estar como en los hermanos es desear tener la comunión que Dios planificó. Juan capítulo 17, versículo 22. El Señor Jesús, hablándole al Padre, les dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si la iglesia de Dios no es una en el Señor Jesucristo, no es iglesia de Dios. Porque el vínculo que tenemos es esa gloria que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa gloria que Dios nos ha dado? En Hechos capítulo 2, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que estableció la iglesia. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre aquellas 120 personas que estaban en ese aposento alto, y se manifiesta el Espíritu Santo y muestra a las demás personas que Dios estaba obrando y que estaban predicando el Evangelio, y luego ese mismo día Pedro predica un mensaje, 2.000 personas se convierten, luego predica nuevamente y 3.000 personas se convierten, y Dios empieza a añadir a la iglesia a los que eran salvos. Y el vínculo perfecto entre la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Ese vínculo no se puede destruir, no puede sufrir rupturas, no puede fragmentarse, porque es el vínculo perfecto de Dios, el Espíritu Santo, que está en mí, que está en ti, nos une perfectamente y nada lo puede romper. Puede ser que estemos a kilómetros de distancia, pero aún así estamos unidos espiritualmente. Y este vínculo que tenemos por medio del Espíritu Santo, nadie lo puede quitar. No podemos dejar de estar unidos al Padre. No podemos dejar de estar unidos al Espíritu Santo. Una vez que creímos en Jesús como nuestro Salvador, nunca dejaremos de estar unidos a Él.
Nunca perderemos nuestra comunión con Dios. Pero a veces se puede perder el disfrute de esa comunión, el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida, el gozo de la comunión con el Espíritu Santo. Nunca dejaremos de ser hermanos, pero podemos dejar de disfrutar nuestra comunión como hermanos y podemos dejar de disfrutar nuestra comunión con Dios. Hoy disfrutamos de la comunión con Dios. Hoy disfrutamos de la comunión con los hermanos. Y hermanos, si hay algo que estorba, si hay algo que no me está dejando cómodo con los hermanos o con nuestro Dios, bueno, todo eso tiene que salir de nuestro corazón, tiene que ser sacado del corazón para poder disfrutar plenamente del gozo de nuestra salvación, disfrutar plenamente de este vínculo perfecto por medio de su Espíritu Santo. El amor es el vínculo perfecto. El amor cubre todas las faltas. El amor viene de Dios y es eterno. Si alguien me dice que ha dejado de amar, seguramente no ha conocido a Dios. No podemos dejar de amar si hemos conocido a Dios. Y 1 Juan, el apóstol Pablo nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Pablo extendió su amor, un amor incondicional hacia los hermanos de la iglesia, porque había conocido el amor de Dios de forma presencial y vivencial mediante la fe. Ese amor no se agota, ese amor crece cada día y ese amor nos fortalece para poder seguir avanzando, para poder unir a la iglesia, pero también para poder extender y expandir y multiplicar la iglesia. Dios quiere una iglesia que se ame, Dios quiere una iglesia unida, una iglesia que se examine a sí misma primeramente y que esa iglesia en la unidad disfrute de la comunión y de la santidad. Hoy como iglesia estamos disfrutando de la unidad, estamos disfrutando de la comunión, estamos disfrutando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y en este lugar, porque Dios nos honra con su presencia acá. Hermanos, que no haya nada que estorbe en esta comunión con nuestro Dios, que no haya nada que estorbe en esta comunión con los hermanos. Hoy es un reencuentro, y un reencuentro necesario. Necesitábamos este reencuentro, necesitábamos estar acá y estar juntos. Lo necesitábamos. En esta carta, que es la carta de la esperanza, el Señor Jesús a mí me da esperanza. Me da esperanza de que a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, su Espíritu Santo siempre me mantiene unido a Él. A pesar de mis equivocaciones, su Espíritu Santo me mantiene unido a mis hermanos. Porque nunca perdemos esta condición de hijos. Y si nunca perdemos la condición de hijos entre nosotros, nunca perdemos la condición de hermanos. Y nunca perdemos este espíritu, nunca perdemos este vínculo. Y por eso la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo es una esperanza eterna. Y una esperanza eterna de gloria, porque así como Él está acá hoy, y como Elías nos decía hace un rato, un día estaremos con Él. Pueblos de todas las naciones, de diferentes lenguas, y tendremos la misma unión por medio del Espíritu Santo. Y así no van a haber más denominaciones, no van a haber más costumbres diferentes, no van a haber más prácticas distintas, porque todos seremos uno realmente en el Señor. Hoy disfrutamos de estar acá. Hoy disfrutamos de que Dios también está acá con nosotros. Pero hermanos, el deseo más grande de mi corazón en este momento es que podamos disfrutar de estar unidos. Que podamos disfrutar de estar unidos como pueblo. Que podamos disfrutar de estar unidos en comunión. Que podamos disfrutar de la comunión unos con otros. Que podamos disfrutar de estar unidos con el Señor. Y que no haya nada que lo estorbe. Pablo decía, quisimos hacerlo, quisimos ir una y otra vez. Satanás nos estorbó. Y a veces Satanás estorba. Pero muchas veces le echamos la culpa a Satanás por los errores nuestros. No puede haber nada que estorbe en mi comunión con Dios, y tampoco debe haber nada que estorbe en mi comunión con los hermanos. No se los comenté a los hermanos que están en la alabanza, pero me gustaría que podamos cantar una canción más. Esa canción que dice, únenos Señor con tu espíritu de amor. Dice, cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos, únenos Señor con tu espíritu de amor. Estar
en el mismo lugar físico, como estamos ahora, no significa estar unidos espiritualmente. La unión espiritual la obtenemos por medio del Espíritu Santo. Y si realmente conocemos a Cristo, anhelemos esto, busquemos esto, y que Dios realmente pueda mostrarnos de qué manera colaborar y contribuir a esta unidad de la Iglesia y de las iglesias. Por último, el apóstol Pablo decía que su gloria, su corona, su gozo eran los creyentes. Era el ministerio y la obra de Dios. Si queremos buscar gozo, si queremos buscar recompensa, necesitamos buscar a Dios y agradar a Dios. Y sobre todas las cosas, ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Hermanos, como iglesia, ¿cuántas cosas podemos lograr? ¿Cuánto podemos hacer juntos? Disfrutando de este vínculo, disfrutando de esta comunión como hermanos. Que el Señor nos permita disfrutar de la comunión, disfrutar de esta unidad. Si pueden ir pasando, los hermanos de alabanza, cantemos esta canción y vamos cerrando por acá, terminando el mensaje por acá.